Santos, ¿no están contentos? Hemos llegado con este mensaje a la mitad de la conferencia. El tiempo pasa muy rápido. Cuando uno está disfrutando al Señor, el tiempo se va muy rápido. Sin embargo, cuando no hay disfrute, pues parece que es como el tiempo como que no corre. Pero en esta ocasión vemos que ha pasado muy rápido el tiempo. Ya estamos en la mitad del mensaje, en la mitad de todos los mensajes. Así que eso significa que vamos muy rápido. Vamos a entrar al mensaje 3 del bosquejo, que nos habla acerca del Cristo todo inclusivo y extenso, que tiene la preeminencia en todas las cosas. En este punto, santos, yo quisiera que todos ustedes me ayuden con 3 versículos. Vamos a leer todos juntos con 3 versículos que son de Colosenses, del libro de Colosenses, y que son muy importantes para el desarrollo de este mensaje. Entonces, primero que todo, vamos a ir al capítulo 1 de Colosenses y vamos a leer el versículo 15, luego el 17 y luego el 18. Entonces, ¿qué tal si hacemos? Los hermanos leen el 15, las hermanas el 17 y todos juntos el 18. ¿Les parece bien? Amén. Entonces saquen sus Biblias, Colosenses 1, 15, 17 y 18. ¿Están listos los hermanos? ¿Listo? Empecemos pues. Hermanas de nuevo. A una sola voz. 1, 2, 3. Y todas las cosas. Amén. Hermanas, ¿será solo el 17? Y esperar todos juntos el 17, el 18. Todos juntos, hermanos y hermanas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Este versículo, este bosquejo está diseñado de tal manera que los primeros 2 puntos romanos nos van a dar como una visión general acerca de cómo este Cristo, todo inclusivo y extenso, tiene la preeminencia en todas las cosas. Y a partir del punto romano 3, empieza la aplicación práctica para cada uno de nosotros. Así que por un lado es importante que veamos la visión que Dios tiene acerca de este Cristo, todo inclusivo y extenso, y después que nosotros podamos ver cómo podemos aplicar que Él tenga la preeminencia en todas las cosas en nuestras vidas. O sea que es un mensaje bastante práctico y nosotros tenemos que poner mucha atención porque necesitamos llevar a la práctica lo que el Señor nos está mostrando. Vamos con el punto romano 1. La intención de Dios en su administración es darle a Cristo la preeminencia en todas las cosas y hacer que Cristo tenga el primer lugar en todo. Al leer los versículos nos podemos dar cuenta que habla acerca de la preeminencia. Y yo quisiera darles una definición acerca del significado de la palabra preeminencia. La palabra preeminencia significa superioridad, dominancia, eminencia, prestigio, supremacía y trascendencia. Esto significa que Cristo debe llegar a ser el todo en nosotros. Tiene un significado muy profundo el hecho de que Él pueda tener la preeminencia en todas las cosas. Punto A dice: la situación mundial en su totalidad está bajo el gobierno de los cielos que ejerce el Dios de los cielos, para que ésta corresponda con su intención en su economía, de la cual Cristo es el centro.
Yo no sé, santos, si ustedes han podido observar, pero el caos satánico se encuentra en todos los países. Recientemente, todos andan preocupados que si se va a producir la Tercera Guerra Mundial por causa de que Estados Unidos mató a este general. Ustedes se dieron cuenta de las noticias. Santos, es importante que no entremos en la esfera de lo político. Es muy importante que no entremos en esta esfera. Nosotros debemos permanecer en la esfera espiritual y darnos cuenta que tenemos un Dios que está detrás de todas las situaciones que ocurren en el universo. Nada escapa a su atención. Él está pendiente de todas las situaciones. ¿Quién ha de ser el presidente? ¿Quién no ha de ser el presidente? Yo sé que aquí en Ecuador, igual que en Colombia, igual que en muchos países, se elige a un presidente y siempre hay graves problemas entre los partidos políticos, se acusan mutuamente. Santos, nosotros no tenemos un partido político. Nuestro partido político es Cristo. Él debe ser el todo y en todos. Él debe ser aquel que está vigilando toda la situación mundial y a la vez esta situación coopera para que su propósito se pueda llevar a cabo en este universo. Por lo tanto, santos, necesitamos salirnos de la esfera política, de la esfera humana. Finalmente, les voy a decir algo. En este momento, el gobierno humano tenemos que tenerlo porque así fue dispuesto por Dios. Sin embargo, en un futuro no muy lejano, el Señor llegará como piedra, no cortada con mano, y desmenuzará todo el gobierno humano. Cuando el Señor regrese por segunda vez, el gobierno humano será totalmente desmenuzado y podrá el Señor reinar junto con sus vencedores durante un periodo de 1000 años. Así que a nosotros no nos debe preocupar lo que políticamente está sucediendo. Simplemente debemos orar para que el Señor pueda llevar a cabo el deseo de su corazón. Amén. A fin de que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas, Dios necesita un pueblo. Si Dios no tiene un pueblo, no hay manera para que Cristo sea preeminente. Hermanos, esta es una afirmación muy clara. Si Dios no tuviera un grupo de personas que hemos sido regenerados con su vida y que venimos a conformar la iglesia como su cuerpo, Dios no podría llevar a cabo nada. Nosotros tenemos a Cristo como el preeminente en todas las cosas. Somos el pueblo que Él adquirió a precio de sangre para poder Él llegar a ser el preeminente entre nosotros. ¿Ustedes creen que Cristo es preeminente entre los judíos? En los judíos no. En los judíos Él no es preeminente. Ellos de hecho todavía están esperando al Mesías. Solamente nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido recobrados, podemos decir que Cristo es el preeminente. Si Él no hubiera podido obtener un pueblo, el cual somos nosotros, nadie más va a hablar acerca de la preeminencia de Cristo. ¿Ustedes creen que en las denominaciones Cristo es el preeminente? No lo es tampoco. ¿Ustedes creen que en el catolicismo Cristo es preeminente? Tampoco lo es preeminente. Ellos están confundidos en sus doctrinas, están confundidos en sus rituales, están confundidos en una gran cantidad de cosas. En la Iglesia Católica es muy poco lo que se habla de Cristo. Y en las denominaciones se menciona a Cristo, pero Él no es preeminente en todas las cosas. Si Cristo llegara a ser preeminente en las denominaciones se terminarían, porque Cristo podría llevar a cabo el deseo de su corazón. Sin embargo, no lo puede hacer. Así que, hermanos, nosotros somos aquel pueblo que Dios ha levantado, donde Él puede llegar a ser preeminente entre nosotros. Dios, punto C, en su gobierno celestial, está usando el entorno a fin de hacer que Cristo sea la centralidad, y cuando hablamos de la centralidad, hablamos de que Él sea el primero, y la universalidad, que significa que Él sea en todo, en nosotros. Ciertamente no estamos viviendo en un entorno fácil, estamos viviendo en una época de mucha volatilidad, país contra país, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Es muy fácil la manera como se levantan los problemas, pero todo este entorno
es a fin de que Cristo sea hecha la centralidad y la universalidad para nosotros. Cada situación que ocurre en nuestro entorno es una oportunidad para que nosotros tomemos a Cristo como nuestra centralidad y como nuestra universalidad. Amén. Punto Romano 2. Cristo tiene el primer lugar, la preeminencia en la economía de Dios. ¿Qué dice Efesios 1:10? Para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo es aquel que es preeminente, aquel que tiene el primer lugar en todo. En este punto, nosotros necesitamos estar claros de que cuando hablamos de Cristo, no simplemente consideramos que Él es una tercera parte de la deidad. No. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando decimos que Cristo debe tomar el primer lugar en todo, no solamente nos referimos a Cristo, nos referimos al Dios triuno en su totalidad corporificado en Cristo. Cristo es el preeminente en la deidad triuna. Él primero, el Padre exalta al Hijo, y el tercero, el Espíritu, siempre da testimonio acerca del Hijo. Dios, en su economía, decidió que en Cristo se podía llevar a cabo todo, y por eso Él es el centro y la universalidad. Entonces, ¿qué sucede? No podemos ver que el Padre siempre exalta al Hijo, y el tercero da testimonio acerca del Hijo, pero el Hijo no habla acerca de los otros dos. ¿Por qué? Sí habla en determinado tiempo, en determinada manera cuando dice que son uno, pero realmente lo más importante es que el primero de la deidad y el último de la deidad siempre hablan acerca de Cristo, porque ese es el plan que Dios se propuso en la eternidad pasada. Cristo es preeminente en la exaltación que Dios hace de Él. Cristo ha sido exaltado a la diestra de Dios en el tercer cielo. En la exaltación que Dios hizo de Cristo, Él ha sido dado por cabeza sobre todas las cosas, como ya leímos en Efesios. Cristo fue a la cruz, murió y resucitó. Pero después de que resucitó, Él ascendió y fue exaltado y está sentado en el trono de Dios y del Cordero. Ha sido exaltado a lo sumo, porque Él ya logró en sí mismo absolutamente todo lo que Dios necesitaba para llevar a cabo su plan. Ahora nosotros somos los que necesitamos ganar para poder llevar a cabo ese plan. Tanto en la vieja creación como en la nueva creación, tanto en el universo como en la iglesia, Cristo ocupa el primer lugar, el lugar de preeminencia. En este punto nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Tenemos que ver que tanto en la vieja creación como en la nueva creación, Cristo ocupa el primer lugar. Tanto en el universo como en la iglesia, Cristo es el preeminente. Así que nosotros necesitamos ver o aprender a ver esto según los ojos como Dios lo ve. Que Cristo sea el primero significa que Él lo es todo. Puesto que Cristo es el primero, tanto en el universo como en la iglesia, Él debe ser todas las cosas en el universo y en la iglesia. Es fácil decir que Cristo es el todo en el universo. La Biblia lo dice, lo hemos visto, y el universo tiene un orden porque Cristo es la cabeza. Sin embargo, en la vida de iglesia todavía nos falta. En la vida de iglesia todavía nosotros necesitamos tomar a Cristo y darle la preeminencia. Cristo es el Dios completo y es el hombre perfecto. Por eso Él puede tener la preeminencia tanto en el universo como en la iglesia. Yo espero que ustedes puedan estar claros con respecto a estos dos primeros puntos que hablan de la manera como Dios considera a Cristo preeminente. Sin embargo, necesitan estudiar los versículos, cada uno porque son demasiados versículos y no los alcanzamos a mencionar todos aquí. Así que en su tiempo de estudio personal o en pequeños grupos, revisen los versículos porque ahí está muy completo el deseo del corazón de Dios. El punto 3, ya entramos a una esfera más personal.
Ya entramos a una aplicación práctica para nosotros acerca de este Cristo preeminente. Dice el punto 3, Cristo debería tener la preeminencia en nuestro universo personal. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado esta frase, universo personal? ¿Alguna vez la habían escuchado? Bueno, en alguna oportunidad el hermano Lee comenzó a hablar acerca del universo personal, porque todos nosotros tenemos un universo, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro negocio, los compañeros del colegio, los compañeros de estudio, compañeros de universidad. Ese es nuestro pequeño universo. Entonces es muy importante que Cristo tenga una preeminencia en nuestro universo personal. Esto no es fácil, vamos a verlo. Como aquellos que hemos sido escogidos por Dios para ser su pueblo, con miras a la preeminencia de Cristo, estamos bajo su gobierno celestial. Aquí necesitamos subrayar la frase, estamos bajo su gobierno celestial. Necesitamos que esto se haga una vida, algo real en nosotros, que nosotros podamos permanecer bajo el gobierno celestial de Dios en medio de nuestro universo personal. Es más fácil, mucho más fácil, que Cristo sea preeminente en el universo que Dios ha creado, que sea preeminente en nuestro universo personal. Es muy difícil. Por eso nosotros necesitamos ejercitarnos en experimentar y disfrutar a Cristo diariamente para permitir que Él pueda gobernarnos y regirnos en nuestro universo personal. Cristo, aquel que es preeminente, debe ser la centralidad y la universalidad en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida familiar y en nuestra vida diaria. Esto abarca prácticamente toda la esfera de nuestro universo personal. Por un lado, tenemos la vida de iglesia. Por otro lado, tenemos nuestra vida familiar y también nuestra vida diaria. ¿Será que Cristo tiene la preeminencia en cada uno de esos aspectos? Necesitamos cada uno de nosotros preguntarnos si permanecemos bajo el gobierno de Dios. Bajo el reinado celestial de Dios, todo coopera para nuestro bien. Esto es cierto especialmente en la relación con las cosas en nuestro universo personal. En este punto, hermanos, yo quiero decirles algo. Nosotros estamos en un punto de nuestra vida cristiana donde tenemos que tomar decisiones. A veces nosotros somos muy activos y a veces somos muy pasivos. Pero en términos generales necesitamos aprender a ser activos, pasivos. ¿En qué necesitamos ser pasivos? Necesitamos ser pasivos en no hacer cosas más allá de lo que el Señor nos haya dicho que hagamos. Pero por otro lado, necesitamos ser activos para tomar decisiones. Nada de lo que sucede en nuestro universo personal va a cambiar si nosotros no tomamos una decisión. Y esa decisión que necesitamos tomar consiste en que Él tenga la preeminencia en todas nuestras cosas. Por ese motivo es que nosotros necesitamos tener una relación íntima, personal y afectuosa con el Señor cada día, para de esa manera nosotros poder tomarlo a Él como aquel que gobierna todas nuestras cosas. Cuando nosotros hablamos de que todas las cosas cooperan para bien, no significa que por estar en la vida de iglesia vamos a tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor empleo, mejores ganancias. Entonces esas cosas cooperan para nuestro bien porque vamos a recibir una cantidad de cosas. No. Se refiere a que vamos a recibir a Cristo como nuestra persona, como nuestra manera de vivir, como nuestra manera de actuar y de hablar. Y de esa forma recibimos todas esas cosas que cooperan para nuestro bien. Nuestro universo personal nos incluye a nosotros, nuestras familias y la iglesia. Es bastante... A veces nosotros vivimos no una sola vida, sino vivimos varias vidas. Cuando estamos con los hermanos,
nos comportamos de cierta manera, ¿verdad? No permitimos que nuestro carácter aflore. No permitimos que nuestras peculiaridades afloren. Hablamos de cierta manera en las reuniones, nos comportamos de cierta manera. Pero cuando llegamos a la casa, es totalmente diferente, vivimos una vida totalmente distinta. ¿A qué se debe eso? Se debe a que todavía no hemos permitido que el Señor sea nuestro todo, no solamente en la vida de iglesia, sino en nuestras familias, para que de esa manera Él pueda llevar a cabo su propósito. En nuestro universo personal suceden muchas cosas día a día, cuyo propósito es hacer Cristo preeminente. Necesitamos comprender esto y ser sumisos al gobierno celestial de Dios. Aquí hay dos palabras que necesitamos subrayar. Necesitamos comprender y ser sumisos. Yo les digo algo, santos. Muchas veces oramos y le decimos al Señor, Señor, yo quiero ganar de ti. Yo quiero que tú llegues a ser mi constitución interna. Quiero que todas las partes viejas de mi ser sean sacadas, echadas fuera. Y el Señor escucha nuestras oraciones. Y entonces de repente suceden cosas que no nos agradan, situaciones negativas. Y entonces, ¿cuál es nuestra reacción inmediata? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Pero qué hice yo para que tú me estés pasando por todas estas pruebas? ¿Cómo es posible que hay hermanos que no son iguales a mí y no pasan por pruebas y yo sí? ¿Sabe qué pasó? Usted oró al Señor, el Señor escuchó la oración y lo pasa a usted por situaciones para que ese Cristo preeminente usted lo pueda ganar y constituirlo en su ser. Así que, hermanos, y esto lo digo por mí, no van a creer que a mí esto no me ha pasado. Así que, santos, la próxima vez que oremos para que el Señor se imparta en nosotros y gane más de nosotros, de nuestra manera de ser interna, y empiecen a sucedernos cosas negativas, no podemos hacer como en las denominaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan que había una denominación que tenía un lema que decía, pare de sufrir. ¿No se acuerdan? O sea, uno nunca tiene que sufrir. Realmente uno siempre tiene que vivir bien. Bueno, hermanos, ese no es nuestro caso. En nuestro caso tendremos que pasar por sufrimientos. Pero ¿saben para qué pasamos por sufrimientos? Para hacer que el Cristo preeminente sea nuestro todo en nuestro interior. Así que cuando estemos pasando por situaciones negativas debemos decirle, gracias, Señor. Señor, incluso en esta situación levanto mi voz a ti, extiendo mis manos en fe hacia ti, para que tú puedas lograr algo en mí. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero somos duros. Nuestra constitución en el viejo hombre es muy dura, es muy difícil de matar, es muy difícil de terminar. Así que el Señor por eso nos tiene que pasar por pruebas difíciles. Debemos ser agradecidos al Señor y decirle, gracias, Señor, porque tu propósito es que yo pase por este entorno difícil para que el Cristo preeminente sea forjado en mí como mi vida y como mi todo. Alabado sea el Señor. Amén. Pero nosotros necesitamos, les dije que subrayaran dos cosas, comprender y ser sumisos. A veces no comprendemos esto y ya les puse el ejemplo. No comprendemos esto. Si nosotros no comprendemos esto, no podemos ser sumisos a Él. Pero si nosotros comprendemos que las situaciones de nuestro entorno cooperan para nuestro bien, debemos aprender a ser sumisos y decirle al Señor, está bien, Señor, sé que tú estás tratando conmigo, acepto tu trato. Señor, me someto a ti y me someto a tu voluntad. De esa manera, el Señor podrá llevar a cabo su deseo en nosotros. A fin de darle a Cristo la preeminencia en todas las cosas, debemos estar dispuestos a ser corregidos, ser quebrantados y ser hechos nada, de modo que el Señor disponga de una vía libre en nosotros, a través de nosotros y entre nosotros con miras a la edificación de su cuerpo orgánico. ¿Esa frase nos gusta o no nos gusta? Bueno, no hay muchos amenes. ¿Qué tal si la leemos todos juntos? A fin de darle a Cristo la preeminencia.
Debemos estar dispuestos a ser corregidos, ser quebrantados y ser hechos nada. De modo que el Señor disponga de una vía libre en nosotros, a través de nosotros y entre nosotros, con miras a la edificación de su cuerpo orgánico. Sin duda, necesitamos un espíritu muy ejercitado. En la vida de iglesia es muy general, así que se presentan pocas oportunidades para que nosotros seamos corregidos, quebrantados y hechos nada. No digo que no suceda, pero la vida de iglesia es muy general. Aquí yo sé que en Ecuador hay entrenantes, ¿verdad? Entrenantes de tiempo completo. Se pueden poner de pie los entrenantes de tiempo completo y los que están aquí que sean entrenantes, pónganse en pie. Los que hayan ido al entrenamiento de tiempo completo, ¿no hay? Bastantes. Alabado sea el Señor. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿qué experimentaron ustedes en el entrenamiento? La atmósfera del entrenamiento es muy específica. Por un lado, la atmósfera del entrenamiento o el entrenamiento en sí tiene por fin equipar a los santos, pero por otro lado, va terminando con lo que nosotros somos para forjar un carácter apropiado para el Señor. Yo creo que todos estos entrenantes que se pusieron en pie pueden testificar que en el entrenamiento fueron corregidos, ¿verdad? Fueron quebrantados y hechos nada. De hecho, yo puedo testificarles que yo fui al entrenamiento de tiempo completo también. Y yo pensé que yo sabía mucho de la vida de iglesia. Yo pensé que ya había avanzado mucho. Lo que no sabía era que mi carácter todavía necesitaba ser quebrantado, necesitaba ser molido y hecho nada. Entonces, durante el entrenamiento, el Señor, con toda su gracia y su misericordia, proveyó todas las oportunidades para que yo fuera corregido, quebrantado y hecho nada. Santos, esa necesita ser nuestra experiencia. Necesitamos ser aniquilados por completo, porque es la única manera que el Señor pueda lograr una vía libre para fluir a través de nosotros, en nosotros y entre nosotros. Es la única manera, santos. Así que usted dice, bueno, pues yo ya estoy muy viejo, yo ya no puedo ir al entrenamiento, a mí ya se me pasó la oportunidad. Pues bueno, es posible que sea cierto que usted ya no vaya a un entrenamiento por múltiples motivos, por salud, por edad, por lo que usted quiera. Pero usted sí puede orar al Señor y decirle, Señor, garantiza diariamente el entorno necesario para que yo pueda ser corregido, quebrantado y hecho nada. ¿Ustedes creen que el Señor no va a escuchar tal oración? Si ustedes le piden al Señor que quieren ser grandes predicadores, a lo mejor el Señor dice, no entiendo, no escucho. Pero si ustedes le dicen que quieren ser corregidos, quebrantados y hechos nada, eso sí le interesa. Él dice, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Quieres ser quebrantado? No te preocupes, ya voy. Hermanos, necesitamos pasar por esto. Es una bendición poder ser quebrantados, corregidos y ser hechos nada, para que el Señor pueda fluir a través de los otros y así nosotros podamos ser miembros normales y vivientes que edifican el cuerpo de Cristo. Amén. Si tenemos una visión de la preeminencia de Cristo, nuestro vivir y nuestra vida de iglesia serán revolucionados, pues comprendemos que en todas las cosas Cristo debe tener el primer lugar. En este punto, hermanos, es muy importante que nosotros subrayemos la visión, o una visión. Santos, nosotros no somos personas ilusas, personas que ejercitan sus sentimientos, su alma. Somos personas que ejercitan su espíritu y tienen una visión. Si nosotros logramos tener una visión respecto a la preeminencia de Cristo, nuestro vivir y nuestra vida de iglesia serán revolucionados. Habrá un cambio orgánico en nosotros y cambiaremos por completo. Porque hemos visto una visión que nos muestra que Cristo es el preeminente y que tanto en nuestra vida personal como en la vida de iglesia, Él necesita ser aquel que es el todo y en todos. En ese sentido, santos, necesitamos tener una visión, necesitamos orar y pedirle al Señor que nos dé una visión respecto a esto. Hemos llegado al punto 4.
Cristo debería tener la preeminencia en nuestro amor. Escuchen bien, aquí el verbo no es debe, sino debería. Cristo debería tener la preeminencia. ¿Qué significa esto? Que todavía no tiene la preeminencia porque no se la hemos dado. Y este punto del amor es muy importante que lo desmenucemos un poco en los siguientes puntos, porque nosotros no sabemos bien qué es el amor. Una vez en la vida de iglesia en Cali, alguien dijo que era que en la vida de iglesia en Cali no había amor. Y yo dije, no hay amor, ¿cómo así? No entiendo. Yo no entendía qué era lo que quería decir la hermana. La hermana pretendía tal vez un amor humano, un amor de tener compasión hacia ella. Algunas cosas no explicó claramente qué era lo que ella sentía, pero ciertamente no era el amor de Cristo en nosotros. Ciertamente no era esa clase de amor. Así que Cristo debería tener la preeminencia en nuestro amor. Nosotros somos como un guante, ¿verdad? Fuimos creados como un guante o como un vaso. En ese guante, uno de los deditos del guante puede ser el amor. Pero ese guante está vacío, necesita contener una mano, porque fue creado para ese propósito. Nosotros fuimos creados según la imagen y conforme a la semejanza de Dios para contener a Dios. Por lo tanto, tenemos el amor en nosotros, pero necesitamos que el amor de Dios entre, como ese dedito entra en el guante, para que ese amor de Dios sea expresado. No se trata de expresar nuestro amor natural, porque nuestro amor natural es imperfecto, es selectivo, ama al que quiere amar y al que no quiere amar no lo ama. Sencillamente es un amor que es imperfecto por completo. Pero una vez que el Señor entra en nosotros y nos imparte su atributo divino del amor, empezamos finalmente a amar de una manera apropiada. Darle al Señor el primer lugar en todas las cosas es amarlo con el primer amor. Necesitamos mantener y desarrollar nuestro primer amor para con el Señor. Aquí, ¿qué necesitamos subrayar? Mantener y desarrollar. Subrayen esos dos verbos, mantener y desarrollar. ¿Qué significa esto? En este caso, quisiera ponerles el ejemplo de un matrimonio. Cuando la pareja está recién casada, tanto el marido como la esposa mutuamente se dicen, no, te amo, mi amor, yo te amo con todo mi corazón. Y el esposo quizá le responde, le diga, sí, amor, yo también te amo mucho. Pero luego pasa el tiempo y ya después de una semana o 2 semanas o un mes ya no le decimos a nuestra esposa que lo amamos. Entonces nuestra esposa reclama y dice, bueno, ¿es que ya no me amas? Claro, tú sabes que yo te amo, ¿no te lo dije el mes pasado? Nada ha cambiado, yo te sigo amando igual. Eso no es mantener y desarrollar, eso simplemente es descuidar y abandonar. Así como en lo humano, en el matrimonio de la pareja, es necesario mantener y desarrollar el amor, asimismo, con el Señor, nosotros debemos aprender a mantener el amor por el Señor, nuestro primer amor, y a desarrollarlo, es decir, a que pase una etapa progresiva, que vaya incrementándose ese amor. Esto es algo que nosotros necesitamos practicar. Muchas parejas se divorcian, se separan porque no mantienen y porque no desarrollan el amor. Es difícil, santos. Necesitamos ser de aquellos que esa llamita la mantenemos viva, esa llamita del amor al Señor, la debemos mantener y desarrollar, o sea, pasarlo de una etapa progresiva a la otra. Quisiera que me ayuden ahora los santos a leer una piednota que está en Primera de Corintios 2:9. La nota de Primera de Corintios 2:9, la nota 3. Si la tienen a la mano. El que la tenga, se pone en pie y la lee. Primera de Corintios 2:9, nota 3.
Ven, hermana, venga para acá. Venga para acá para que pueda leer al lado del micrófono. Porque si no, no se escucha, los demás no lo van a escuchar. Esa nota es buenísima. Vea la hermana. No tengo voz aquí. Para comprender las cosas profundas y escondidas que Dios dispuso y preparó para nosotros, y también para participar de ellas. No solo se requiere que creamos en Él, sino que también le amemos. Temer a Dios, adorarle y creer en Él, es decir, recibirle, no es suficiente amarlo. Es el requisito imprescindible. Amar a Dios significa centrar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, junto con nuestro corazón, alma, mente y todas nuestras fuerzas, totalmente en Él. Es decir, dejar que todo nuestro ser sea ocupado por Él y se pierda en Él, de modo que Él llegue a hacerlo todo para nosotros y nosotros seamos uno con Él de un modo práctico en nuestra vida diaria. De esa manera tenemos la comunión más cercana y más íntima con Dios y podemos internarnos en su corazón y comprender todos sus secretos. Así, no solo comprendemos, sino que también experimentamos y disfrutamos las cosas profundas y escondidas de Dios y participamos plenamente en ellas. Gracias, amén. Hermano. ¿Cómo les pareció esta nota? Debería haber alguien que tomara esta nota y hiciera un cántico espiritual para que no se nos olvide nunca. No sé si alguien lo puede hacer, yo no sirvo para eso. Pero sí he visto que hay muchos jóvenes que toman ciertos versículos o ciertas notas de pie de página y les ponen alguna tonada y las cantan. Sería maravilloso que pudiéramos hacer eso, para no olvidarnos nunca de lo que hay en el deseo del corazón de Dios. Así que necesitamos mantener y desarrollar nuestro primer amor con el Señor. Lo que uno ame, todo su corazón, incluso todo su ser, estará puesto en eso y será ocupado y poseído por ello. Aquí la pregunta es, ¿nuestro corazón es engañoso? Nosotros no sabemos cómo es nuestro corazón, es totalmente engañoso. ¿Será que nosotros sabemos qué amamos y qué no amamos? Con frecuencia nos encontramos amando cosas que Dios no ama. Y terminamos odiando cosas que Dios ama. Precisamente por eso es que nosotros necesitamos amar a Dios con nuestro primer amor, para poder ser de aquellos que aman lo que Dios ama y odiar todo aquello que Dios odia. ¿Y saben qué es todo lo que Dios odia? Satanás. Todo lo que pertenece a Satanás Dios lo odia y nosotros debemos aprender a odiarlo también. Necesito santos que me ayuden. Bueno, vamos a leer, no lo voy a leer yo para que sea un poquito más rápido. En cuanto a este asunto de amar y de odiar, nosotros no somos balanceados ni armonizados. Precisamente porque no tenemos una relación íntima, personal y afectuosa con el Señor, realmente no tenemos una idea clara de qué es lo que Él ama y qué es lo que Él no ama. Hay dos versículos en la Biblia que quiero leerles, donde habla de muchas cosas o enumera una gran cantidad de cosas que podemos amar, y también otra donde habla de las cosas que realmente debemos amar. Segunda de Timoteo 3, versículos 2 al 4 dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos,
soberbios, injuriadores. Bueno, ahí describe una gran cantidad de cosas y ya en el versículo 4 dice, amadores de los deleites más que de Dios. Quizá nosotros podemos decir, no, pero esto es para las personas del mundo, las que no han recibido al Señor todavía. Entonces por eso es que ellos son así. Pero ¿no será que nosotros también somos esta clase de personas? ¿No será que nosotros nos amamos a nosotros mismos y por eso no permitimos que Dios labore en nosotros? Porque nos amamos tanto, sentimos que somos tan buenos, que no necesitamos a Dios en nosotros. ¿Y qué tal acerca del dinero? ¿Será que no amamos el dinero? Yo creo que sí, hermanos. Todos amamos el dinero. Y la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo hemos leído, lo hemos visto, pero amamos el dinero. Es por eso que el Señor dispuso la ofrenda, para que nosotros seamos liberados de la influencia que el dinero ejerce sobre nosotros. Debemos ofrendar lo que más podamos y entregárselo a Dios. Porque el principio, y no me voy a meter en esto porque no es el tema, el principio es dar para poder recibir. Pero santos, en gran medida, en mediana medida o en pequeña medida, todos somos amadores del dinero. Se mencionan otros puntos, desobedientes a los padres. Esta palabra es como para los jóvenes. ¿Cuántas veces los jóvenes no son desobedientes a sus padres? Bueno, ingratos, impíos, sin afecto natural, impacables, calumniadores, interperantes, salvajes, aborrecedores. Santos, este es un ejemplo de un versículo que nos muestra que nosotros podemos amar lo que Dios no ama. Así que necesitamos ser cuidadosos. Esto se los pongo como un fondo oscuro, como un fondo negativo. Pero ahora, en 2 de Timoteo 4:8, hay una palabra maravillosa de Pablo, y esa es la joya que puede ser guardada en ese estuche que tiene ese fondo negro. ¿Qué dice allí? Y desde ahora me está guardada la corona de justicia, con la cual me recompensará el Señor juez justo en aquel día. Eso decía Pablo, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan amado su manifestación. Esto es algo muy positivo, hermanos. Necesitamos amar la manifestación del Señor, es decir, su segunda venida. Necesitamos amar estas cosas y aborrecer todas aquellas otras cosas que les leí en este versículo negativo. Podemos amar al mundo o podemos amar al Señor, la manifestación del Señor. Necesitamos ver esto y orar desesperadamente, porque todavía en nosotros hay amor por el mundo, todavía en nosotros hay amor por aquellas cosas que van en contra de Dios y de su economía. Así que necesitamos ser muy cuidadosos, necesitamos ser de aquellos que vamos delante del Señor y decir, muéstrame Señor, cuáles son las cosas que hay en mí que a ti no te gustan, qué cosas hay que yo amo más que a ti, qué cosas hay que ocupan mi corazón y que no permiten que tú lo puedas llenar. Santos, recuerden que nuestro corazón es engañoso, nosotros no sabemos lo que amamos. Así que necesitamos ser cuidadosos, ir delante del Señor para amar la manifestación del Señor. El que haya un día de gloria en la victoria de la iglesia o días dolorosos correspondientes a la decadencia de la iglesia, dependerá de qué clase de amor tengamos. Si tenemos el amor, ya les expliqué que el amor de Dios tiene que permear y saturar por completo nuestro amor para transformarlo. Y entonces de esa manera nosotros tendremos un amor diferente que evitará la decadencia de la iglesia. La decadencia de la iglesia se debe a que perdió el primer amor. O sea, no permitió que Cristo tuviera el primer lugar. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos. No crean que porque ya estamos en la vida de iglesia, la iglesia no puede entrar en decadencia. En nosotros también puede entrar la decadencia. Así que debemos ser cuidadosos y no permitir que el Señor deje de ser nuestro primer amor. Nuestro amor por el Señor debe ser absoluto. No deberíamos amar a nadie ni a nada sobre Él. En este punto quiero hacerles una ilustración. Aquí hay mamás, ¿verdad?
Hay varias mamás. No hay nada más difícil que tocarle un hijo a una mamá. Porque las mamás aman a sus hijos con un amor entrañable. Y aman más a sus hijos que al propio Señor, en ciertos casos, no digo que en todos. Entonces debemos darnos cuenta de algo. Hermanas, amen a sus hijos con el amor del Señor. No los amen con su amor natural, porque al amar a sus hijos con el amor natural no solamente les van a hacer un daño, sino que adicionalmente ese amor que ustedes tienen por sus hijos ocupará su corazón y no permitirá que Cristo lo llene con otra clase de amor. Y que la iglesia caiga en decadencia o sea triunfante en aquel día cuando el Señor regrese, depende de que nosotros escojamos cómo. Nosotros siempre tenemos muchas excusas para no amar al Señor. Sí, pues lo amamos, pero es que yo amo tanto a mi esposa. Sí, yo amo al Señor, pero es que yo amo tanto a mis hijos. Yo amo al Señor, pero amo tanto a mis padres. O yo amo tanto aquella cosa o aquella otra. Siempre tenemos una excusa. Santos, el amor que nosotros tenemos por el Señor es diferente, porque Él mismo coloca su amor en nosotros para que nosotros lo amemos a Él. Es otra cosa completamente diferente. Esto no está en la esfera terrenal, esto está en la esfera divina y mística. Nosotros debemos amar al Señor con el amor que el Señor coloca en nosotros. No debemos permitir que nada ni nadie ocupe nuestro corazón, sino solamente el Señor. Por supuesto, esto no significa que vamos a descuidar a nuestros padres, no significa que vamos a descuidar a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestro esposo, a nuestra esposa, no. Sino que no debe haber nada en nosotros que ocupe el lugar que el Señor debe ocupar. Él debe tener la preeminencia. Amén. Amamos al Señor conforme a la impartición divina, de la Trinidad divina como amor. Santos, en este punto les digo, debemos aprender a valorar al Señor. Debemos aprender a valorarlo a Él y amarlo como se lo merece. No debemos tenerlo a Él relegado a un segundo amor. Él debe ser nuestro primer amor, nuestro único amor. Nada ni nadie debe reemplazar ese amor que nosotros sentimos por Él. Cristo debería tener la preeminencia en nuestro ser tripartito. En este punto nosotros vamos a ir a una esfera un poco más específica y más profunda. Nosotros adoramos al Cristo entronizado en los cielos, pero experimentamos y disfrutamos y participamos del Cristo que mora en nuestro espíritu. Somos uno con Él de una manera muy subjetiva. Al leer esta frase nosotros decimos, bueno, finalmente, ¿dónde es que está Cristo? ¿Está en el tercer cielo o está en nuestro espíritu? ¿Cuál es la respuesta? Está en las dos partes. Por un lado, el Señor pasó por un proceso de muerte, resurrección y ascendió y ha sido colocado a la diestra de Dios Padre en el trono de Dios y del Cordero, y Él está en el tercer cielo. Pero por otro lado, Cristo, como el Espíritu vivificante, está en nuestro espíritu. Por lo tanto, si nosotros experimentamos y disfrutamos al Señor de una manera apropiada, ¿estaremos dónde? Estaremos en el tercer cielo, en el trono de Dios y del Cordero. ¿Se dan cuenta de esto? Qué maravilloso es esto, hermanos. Debemos trascender en la esfera terrenal y amar a Cristo de tal forma que nosotros lo podamos experimentar y disfrutar tanto en los cielos como en nuestro espíritu. Cristo mora en nosotros y no es un Cristo limitado y pequeño, sino el Cristo todo inclusivo, extenso y preeminente. Nosotros tenemos un himno, hemos hablado muchas veces que Dios se hizo tan pequeño que pudo entrar en nosotros. Pero lo que entró en nosotros es mucho más grande de lo que pensamos. Ustedes les voy a dar tal vez una ilustración que quizá no sea la mejor, pero es para mostrarles esto. Muchas veces cuando nosotros estamos programando computadores, no soy programador de computadores, pero les voy a hacer una explicación. Los que saben de eso no se van a reír de mí. Muchas veces nosotros tenemos un programa que instalar en un computador, pero eso viene comprimido, es algo pequeño, y lo instalamos. Pero una vez que lo instalamos, se descomprime y es un programa grandísimo.
es inmenso y sirve para muchas cosas. Quizás esta no sea una ilustración muy buena, pero nosotros hemos recibido al Señor como el Espíritu vivificante, a un Cristo pequeñito que pudo entrar en nosotros. Pero ese Cristo pequeñito que entró en nosotros es ilimitado, es extenso, tiene unas riquezas inescrutables, es inagotable, es inmensamente grande y profundo, no es nada pequeño. Y lo más maravilloso de todo es que lo podemos contener en nuestro espíritu. Esto es lo más maravilloso. Necesitamos ser infundidos, saturados e impregnados del Cristo todo inclusivo, extenso y preeminente, hasta que en nuestra experiencia Él sea el todo en todos. Cuando estamos hablando acerca de que tenemos un ser tripartito, necesitamos ir a 1 Tesalonicenses 5:23. Ustedes recuerdan este versículo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El deseo del corazón de Dios es que Cristo llegue a ser preeminente en las tres partes de nuestro ser. Es decir, que tenga el primer lugar tanto en nuestro cuerpo, como en nuestra alma, como en nuestro espíritu. Pero esto no es un proceso instantáneo, es un proceso gradual que todos nosotros conocemos como la transformación. Día a día nosotros vamos mirando a cara descubierta como un espejo, mirando y reflejando la gloria de Dios, y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Esto es un proceso diario. A medida que nosotros establecemos una relación íntima, personal y afectuosa con el Señor cada día, Él se va impartiendo en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, y nos va impregnando, nos va saturando por completo, hasta que finalmente Él llega a ser el todo para nosotros. Quiera el Señor tener misericordia de nosotros y que podamos ser totalmente transformados para que estemos listos para su venida. Puesto que Cristo es nuestra vida, todo lo que Él tiene y todo lo que Él ha conseguido y obtenido llegan a ser algo subjetivo para nosotros. En el sentido universal, Cristo es extenso, pero en nuestra experiencia, Él es nuestra vida y nuestro ser. Los hermanos hablaron acerca de que Cristo es todas las cosas positivas en el universo. Todo lo que Él logró, todo lo que Él obtuvo, ha sido ahora transmitido a nosotros y está en nuestro espíritu. Solamente debemos permitir que Él tenga la libertad de poder, por un lado, quitar todas aquellas cosas que no le sirven, y por el otro lado, impartirse mucho más a nosotros, para que de esa manera nosotros podamos estar totalmente impregnados y saturados de este Cristo maravilloso. Nuestro contenido y elemento constitutivo debería ser solamente el Cristo todo inclusivo y extenso. Cuando el Señor estuvo en la tierra, Él era un hombre, pero era un hombre que contenía a Dios. O sea que podemos decir que Él era un Dios hombre. Y hay una parte de su vida que es bastante impactante, y es cuando Él estaba en Getsemaní. ¿Se acuerdan? Cuando Él estaba en Getsemaní allí orando y sufriendo, porque Él sabía que tenía que ir a Jerusalén y entregarse para ser llevado a la cruz. Él tenía que llevar a cabo el plan de Dios. Sin embargo, a pesar de que Él era un hombre, Él tomó una decisión, tomó una determinación. ¿Cuál fue la determinación que Él tomó? Que Él iba a ser uno con Dios, que Él iba a llevar a cabo el plan de Dios, y que por ese motivo Él iría a Jerusalén. Y ustedes recuerdan que Satanás se atravesó en medio, y de pronto Pedro, tan parecido a todos nosotros, se le arrimó y le dijo, primero había dicho que qué pensaban las personas, quién era Él, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después le dijo que no fuera a Jerusalén, que de ninguna manera fuera a ir a Jerusalén, porque Pedro sabía que ahí lo iban a matar porque lo estaban persiguiendo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Él, como hombre, tomó una determinación, tomó una decisión, que por causa de los intereses del Señor, Él se iba a entregar a la muerte, para poder llevar a la muerte todo lo negativo y a la vez liberar la vida divina y producir la iglesia. ¿Se dan cuenta? Él tomó una decisión.
¿Ustedes creen que el Señor no tuvo temor? ¿Ustedes creen que el Señor no se angustió? Y los discípulos ni siquiera podían velar con Él y orar. Después de una hora de estar con Él, se quedaron dormidos. Terrible, hermanos. Sin embargo, Él tomó la decisión de ser uno con el Señor y fue a la cruz. Nosotros quizá no tengamos que ir a la cruz de una manera física, pero también necesitamos tomar una determinación de que vamos a ser uno con el Señor por causa de sus intereses. ¿No les parece que podemos hacer esto? Para eso fuimos recobrados, para esto fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, para contener a Dios y para expresar a Dios en este universo. Así que, hermanos, necesitamos tomar una decisión de que Cristo sea el preeminente en nuestras vidas. Es muy importante que nosotros permitamos que el Señor haga eso. No más excusas. ¿Qué excusa le podemos dar al Señor? Debemos permitir que Él llene todo nuestro ser y reemplace cada parte de nuestro ser, de nuestra vida natural, consigo mismo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto. Ustedes a veces no se aburren de lo que son. Ustedes dicen, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo reacciono de esta manera? Yo no debería reaccionar así. ¿O por qué yo soy envidioso? ¿O por qué a mí me gusta hablar mal de los hermanos? ¿O por qué hago esto y aquello? Muchas veces nos encontramos en un punto de nuestras vidas donde no nos gusta cómo somos. Pues si este es el caso, nosotros necesitamos tomar una determinación para permitir que Cristo reemplace todos los aspectos de nuestra vida natural consigo mismo como nuestra vida. Esto es maravilloso, santos, necesitamos practicarlo. En el punto 6, Cristo debería tener la preeminencia en nuestras experiencias espirituales. Nosotros como cristianos tenemos la tendencia a buscar experiencias espirituales. En alguna oportunidad alguna hermana me dijo que, no sé, había llegado un gato a su casa y se entró por el jardín y me dijo, hermano, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el gato haya entrado a mi casa? Le dije, pues que a lo mejor está buscando comida. Ella lo que quería era ligar una experiencia espiritual con un asunto que sucedió, algo sencillo. Pero todos nosotros tenemos la tendencia a buscar esto. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes no han oído hablar acerca de los sueños también? Nos gusta soñar mucho, porque queremos buscar experiencias espirituales y que el Señor por medio del sueño nos revele cosas. Pero esto es un punto que no debemos hacer énfasis. No debemos enfatizar en nuestra vida cristiana. ¿Saben por qué? Porque esto es una gran trampa. Todas estas experiencias, muchas veces nosotros no sabemos cuál es la procedencia. Hay muchos sueños que uno cree que provienen del Señor y en realidad no. Provienen del otro, del enemigo de Dios. Así que debemos ser cuidadosos, santos. No debemos tratar de buscar experiencias espirituales, porque estas experiencias espirituales, si no son genuinas, son una gran trampa que nos dejan atrapados allí durante mucho tiempo. Debemos ser cuidadosos con esto. La historia de Cristo es la experiencia del cristiano, y la experiencia de Cristo es la historia del cristiano. Si leemos esto, nosotros decimos, esto parece un juego de palabras, ¿verdad? Parece como un juego de palabras, pero no lo es. Es muy real, dice, la historia de Cristo es la experiencia del cristiano y la experiencia de Cristo es la historia del cristiano. Todo aquello por lo cual Cristo pasó en su vida ha llegado a ser parte de nuestra historia y de nuestra experiencia porque Él, como el Espíritu vivificante, ha entrado en nosotros. Por lo tanto, su historia y su experiencia forma parte de nuestra historia y de nuestra experiencia de una manera subjetiva. La historia de Cristo llega a ser nuestra experiencia y nuestra historia espiritual. En la unión orgánica con Cristo, todo aquello por lo que Cristo pasó ha llegado a ser nuestra historia. ¿Cuál es la unión orgánica que tenemos con Cristo? ¿Cuál es la unión orgánica? ¿Ustedes saben cuál es la unión orgánica? Que Cristo haya llegado a encarnarse y llegar a ser un hombre, tener un vivir humano, morir, resucitar y llegar a ser el espíritu dador de vida o el espíritu vivificante. Y cuando nosotros nos abrimos al Señor y creemos en Él, Él entra en nosotros y allí se produce la unión orgánica del espíritu con E mayúscula con nuestro espíritu con E minúscula. A partir de ese momento,
nosotros tenemos el espíritu mezclado. Y es en esta unión orgánica que nosotros necesitamos aprender a vivir. Durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a vivir en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Ahora tenemos que aprender a vivir en la unión orgánica, es decir, necesitamos aprender a vivir en el Espíritu y por el Espíritu. En Colosenses hay varias frases que aluden a nuestra experiencia de Cristo. Estas expresiones nos dan un cuadro completo de la experiencia apropiada que tenemos de Cristo. Así que, hermanos, si ustedes desean tener experiencias espirituales, por favor léanse el libro de Colosenses, porque allí hay unas expresiones que nos presentan un cuadro completo acerca de la experiencia apropiada que debemos tener con Cristo. Punto 7 ya para terminar. Cristo debería tener la preeminencia en nuestro vivir humano. Dios desea que Cristo sea expresado por medio de la vida humana. Hermanos, este es un punto muy importante. Nosotros todos somos seres humanos como lo era Cristo. Pero ¿qué era lo que Cristo expresaba? Cristo expresaba al Padre por medio de su vivir humano. Expresaba los atributos divinos de Dios por medio de sus virtudes humanas aromáticas. Eso era lo que Él hacía. Ahora Cristo no está, pero estamos nosotros. ¿Ustedes saben quiénes somos nosotros? Somos Cristo caminando de nuevo en la tierra. Así que necesitamos aprender a expresar a Cristo por medio de nuestra vida humana. El vivir de los creyentes debe estar en unión con Cristo. Esto significa que en nuestro vivir necesitamos ser uno con Él. Necesitamos ser uno con el Señor Jesús, tal como Él es uno con el Padre. Nosotros y Cristo ahora deberíamos tener una sola vida y un solo vivir. La vida del Hijo llega a ser nuestra vida y nuestro vivir llega a ser el vivir del Hijo. El vivir que los creyentes llevan en unión con Cristo da como resultado la expresión de Cristo en el vivir humano de ellos. Deberíamos hacerlo todo en el nombre del Señor. ¿Pero qué es hacerlo todo en el nombre del Señor? Nuestros queridos hermanos creyentes de las denominaciones tienen esto, de hacer todo en el nombre del Señor, hacerlo todo en el nombre del Señor, pero no tienen una comprensión clara. Entonces, cuando ellos están orando, yo no sé si ustedes han escuchado, pero ellos terminan siempre la frase, en el nombre del Señor. Oramos para que se produzca esto y tal, en el nombre del Señor. Ellos repiten eso porque creen que esa es la manera como deben hacerlo. Sin embargo, esto no es apropiado. El nombre denota la persona, y la persona del Señor es el Espíritu. Entonces, ¿ustedes saben qué significa hacer las cosas en el nombre del Señor? Significa actuar en el Espíritu. Sencillo, ¿verdad? Hacer las cosas en el nombre del Señor significa actuar en el Espíritu. Esto es vivir a Cristo y darle la preeminencia en nuestro vivir humano. Este es el final del libro de Colosenses. Y al final del libro de Colosenses habla una gran cantidad de cosas, de los maridos, de las esposas, una cantidad de cosas. Pero nosotros no debemos ver esto como instrucciones éticas y morales para tener un comportamiento apropiado. No es así. Lo que nosotros necesitamos es aprender a vivir en la unión orgánica que tenemos con Cristo. Y de esa manera todas esas virtudes serán expresadas por medio de nuestro vivir humano. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que nosotros aprendamos a darle la preeminencia a este Cristo todo inclusivo y extenso en nuestro vivir humano. Alabado sea el Señor.